Muy bien. Vamos por favor a la diapo siguiente. Ya sin más, comenzar con nuestro estudio bíblico de hoy, para no perder el tiempo y aprovecharlo al máximo. Recordar que estamos desarrollando esta serie de las llamadas mitzvot o las instrucciones de Dios, lo que en la Biblia, en nuestra Biblia castellana, figuran como los estatutos y los decretos de Dios. Cuando hablamos de los estatutos, hablamos de esas promesas, de esas aseveraciones, afirmaciones que Dios ha dado, dando su propia palabra de que lo que Él dijo que sería, habría de ser, ¿no? Y los procedimientos o los mishpats como el conjunto de normativas de cosas que hay que hacer y que vos sabés que si las haces así, van a tener el resultado que Dios ha establecido. En resumen, entonces, decir que las promesas de Dios, lo que Él dice, que así será, y los procedimientos, es decir, las prácticas que Dios ha dado a su pueblo. El domingo pasado cerramos con esta metáfora diciendo que sencillamente tenemos que estar ahí relajados, dejando que Dios conduzca a su pueblo, y lo único que vos necesitas o que yo necesito es ser parte del pueblo de Dios. Es decir, en esta imagen, el pueblo de Dios sería el niño, ¿no es cierto? Entonces, lo único que vos y yo necesitamos es formar parte, estar en los brazos de Dios. Si estamos en los brazos del Señor porque has depositado tu fe en Cristo como tu Salvador, si has obtenido ese regalo del perdón de Dios, ese tesoro de pasar a formar parte de la familia de Dios, entonces ya no hay nada por qué preocuparse. Hay que confiar en que Dios va a hacer la obra y que Él nos va a movilizar y va a hacer su obra en nosotros, ¿sí? Por tanto, el único requisito es esto. Si vos en todo lo que hemos estudiado, lo que vamos a decir hoy, no estás seguro, no estás segura, la gente que nos ve por ahí, por las pantallas, de que realmente son parte de la familia de Dios, entonces este es el momento, hoy es el día para dar este paso, ¿sí? Y simplemente experimentar, nunca mejor dicho, ese nuevo nacimiento y poder ser una nueva criatura, una nueva creación de Dios y estar allí en los brazos de tu Padre Celestial. Eso no se compra, no se adquiere, no se conquista por venir a una iglesia, por venir a estas reuniones. Es una obra que Dios puede hacer en cualquier vil pecador que simplemente acuda a los brazos del Salvador. Así que al final vamos a tener un tiempo de oración para que vos puedas tener ese contexto adecuado para orar a Dios y dar este paso si no lo has dado. Pero si ya lo has hecho, si ya has tenido ese encuentro de Cristo como tu Salvador, estás en los brazos del Padre, bueno, no te queda otra que someterte, exponerte, entregarte a la experiencia esta, la experiencia placentera de dejar que Dios haga su obra en tu vida o en mi vida sin poner los ojos en nadie más ni en nada más. El Señor no necesita que nosotros le ayudemos a hacer su obra, ni en nuestra vida, ni en la congregación. Él sabe lo que tiene que hacer, Él hace lo que quiere y sabe lo que hace, y nosotros lo que necesitamos es disfrutar de ese proceso, que va a tener las vueltas, las idas y venidas y los tiempos que Él determina en su sola voluntad. Nuestro objetivo es disfrutar del proceso. Y como lo dijo el apóstol Juan, este es el amor de Dios, esto es amar a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. La vida cristiana no puede resultarnos pesada si estamos ahí sueltos, relajados para que Dios haga la obra en nuestra vida. Entonces, si la vida cristiana te resulta o me resulta pesada,
trabajosa, cargosa, guarda. Es una luz que se prende en el tablero, algo está sucediendo. No estamos entendiendo al Padre, estamos contaminando la relación con el Padre con cosas nuestras, ¿sí? O definitivamente no somos del Padre, ¿sí? Y todo eso lo único que nos tiene que llevar, esa auditoría interna, nos tiene que llevar a hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Si no eres del Padre, te fuerzas por ser un religioso, un evangélico, un cristiano nominal, entonces debes dejar eso de lado y abrazar a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Y si ya has dado ese paso y hay lucha, deja de patalear, ¿sí? Dejemos de contaminar la relación poniendo solamente los ojos en el Señor. Muy bien. Yendo al tema de hoy, entonces, hay un dicho bastante popular, ¿no? Que somos lo que comemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Hay una nota de color para romper el hielo e introducir. ¿Saben qué dicen los que conocen del tema? Que en nuestro intestino hay gérmenes, ¿no? Hay bacterias que procesan los alimentos. Bueno, según lo que vos comés se desarrollan diferentes tipos de gérmenes, hasta tal punto que podría haber una conexión y que esas bacterias, si vos no ingerís lo que a ellas les gusta, de alguna manera te condicionan, ¿no? Entonces esa ansiedad por los dulces, por las harinas, estaría relacionado con las bacterias de tu intestino, que de alguna manera te comunican y te dicen, metele dulce de leche, metele un pan flauta, ¿sí? Entonces, qué interesante esto, que nuestra vida puede llegar a estar gobernada por un puré de bacterias, ¿no? Desagradable y denigrante otra vez, ¿no? Para nuestra dignidad humana. Pero indudablemente de lo que nos alimentamos es lo que vamos a después ver en nuestro cuerpo y en nuestra conducta. Si pasa con los alimentos, ¿cuánto más pasará con nuestra alimentación de la palabra de Dios, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? No vamos a hablar de los hidratos de carbono y los vegetales, sino que vamos a hablar de cómo cómo es nuestra interacción con ese alimento de la palabra de Dios en nuestra vida. Y para eso, hoy vamos a tomar como palabra clave, para que todos recordemos, la instrucción de Dios de... ¿Qué cosa? ¿Cómo? Repetir. La instrucción de Dios hoy va a ser repetir. ¿Sí? ¿Decimos todos juntos? Repetir. Muy bien. Y vamos a ver una serie de instrucciones que van a estar dentro de este grupo de lo que llamamos los mispatim. ¿Sí? No vamos a hablar de esa de Dios como hablamos el pasado, sino de procedimientos concretos que debemos incorporar a la práctica que dijo el base bíblica y comienza con este versículo. Fíjense cómo lo introduce el Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, ¿sí? Las palabras que ya hemos tantas veces explicado. ¿De quién? Del Señor nuestro Dios, que mandó que enseñas, esto lo dice Moisés, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué son estos mandamientos, estas instrucciones? Para ponerlas por obra, ¿sí? No son instrucciones para que vos opines a ver qué te parece, ¿eh? Son las instrucciones que Dios da para hacerlas. ¿Dónde? Acá, donde estamos. El pueblo de Israel, ahí en ese momento, estaba entrando a la tierra que iba a poseer y recordemos, ya lo hemos explicado otras veces, que al ingresar ahí ellos iban a estar igual que como estamos nosotros, en contacto con un montón de otras culturas, de gente con otras costumbres. Entonces ellos debían mostrar una conducta distintiva, santa, a partir de ese comportamiento que Dios iba a reglamentar. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver acá, en la siguiente diapositiva, cuáles son las instrucciones que vamos a estudiar hoy, cada una en diferente color. Dice, estas palabras que yo te dando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de ese juramento, en ese pacto que Dios hace con su pueblo, que iba a cambiar cosas? Nuestro corazón, un cambio interno, porque internamente ni vos ni yo espontáneamente no buscamos obedecer a Dios. Entonces, ese juramento donde Dios se empeña en tener un pueblo santo para Él implicaba un cambio profundo en ti y en mí. ¿Sí? Entonces, por eso las instrucciones de Dios van ahí, van para trabajarlas acá adentro. ¿Sí? Y dice así, las repetirás a tus hijos y hablas de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Vamos a desglosar brevemente. La más significativa, por lo menos para mí, es esta primera que dice que las instrucciones de Dios, los estatutos, los mandamientos, debemos hablar de ellas. Vamos a ir cambiando algunas preposiciones que van a estar más a tono con la idea de hebreo, ¿sí? Entonces podríamos decir hablar dentro de ella, hablar dentro de ella. ¿Qué es esto de hablar dentro de ella? Básicamente, Dios nos dice que su palabra, sus instrucciones, tienen que ser como un marco o como una plataforma sobre la cual nosotros nos paramos, nos comportamos, comentamos, opinamos y compartimos con otros. Todos moviéndonos en esa base. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que ser una base y al mismo tiempo un cerco dentro del cual nosotros nos podemos mover, nos debemos mover en todo lo que digamos o hagamos. ¿Sí? Fíjense en otro pasaje como el Señor dice lo mismo. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando como en ellos. ¿Sí? En ellos. Yo el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, ¿qué va a pasar? Vivirá en ellos. Estar en las instrucciones de Dios, no solo para obedecerlas, sino para pensar en ellas, para reflexionar, para comentar, para opinar sobre otras cosas a partir de lo que Dios nos enseña, ahí nos permite construir una vida como pueblo de Dios. ¿Sí? Una vida que no solo nos caracteriza, sino que nos da precisamente eso, un marco para vivir y disfrutar la vida y vivir la vida como tantas veces se suele decir. Fíjense que el apóstol Pablo lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento, el mismo concepto, dice así, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice tu Biblia Reina Valera. ¿Sí? Recuerden que eso es una traducción al castellano. Nosotros podríamos ver que se ajusta mejor al texto del Antiguo Testamento, incluso al del Nuevo, si traducimos la preposición en o dentro de. Entonces podemos leer así, lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento, el hombre que haga estas cosas vivirá en o dentro de ellas. ¿Sí? Entonces, las instrucciones de Dios tienen que ser tu atmósfera, tu oxígeno que vos respiras, tiene que ser tu plataforma sobre la cual caminas, tiene que ser tu semáforo que te indica dónde parar y dónde avanzar, tiene que ser tu conjunto de ideologías o de filosofías en base a la cual vos opinás, tiene que ser tu anteojo
que te da un cristal a través del cual vos miramos el mundo que nos rodea, ¿sí? Todos actuamos en el mundo que nos rodea a partir de un conjunto, un sistema de creencias. Puede ser tu crianza, tu cultura, tu barrio, lo que te pasó en la vida, ¿no? Pues todo eso corresponde a una vida sin Dios. El pueblo de Dios tiene otro filtro interpretativo, tiene otro marco teórico, tiene otra normativa de conducta. Esa normativa de conducta es la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Entonces, cada uno de nosotros deberá hacer una revisión permanente, mirando el mundo que me rodea, si como estoy opinando, si como estoy actuando, si como estoy reaccionando, si lo que estoy sintiendo, si todo eso obedece a estar alineado con las instrucciones de Dios o son cosas que traigo de una vida sin Dios. ¿Me explico? Para aclarar solamente, ya lo hemos tratado cuando hablamos del proyecto Explore, la Biblia habla de dos tipos de justicia, ¿sí? La justicia que es la que Dios nos otorga gratuitamente, ¿no? La justificación por medio de la obra de Cristo, eso no, ninguno de nosotros lo podría ganar. Pero hay otra justicia que es el deber ser, es lo que tenemos que hacer, lo correcto, lo justo, lo que está bien. Entonces, ¿cómo poder determinar qué es lo correcto, lo justo, lo que está bien, lo que debe ser? ¿A quién le preguntamos? ¿Cuál es nuestra vara para medir? ¿Cuál es nuestra brújula? ¿Quién es el que nos va a decir esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, esto corresponde o esto no corresponde? ¿Quién nos va a dar la justicia? Las instrucciones de Dios. Si nosotros andamos en ellas, vamos a estar caminando en ese camino de justicia. ¿Sí? Jesús lo dijo de otra manera. Se encontró con un discípulo que le preguntó, bueno, ¿cómo tenía que vivir la eterna paz? Jesús le dijo, está escrito en la ley. Jesús le dice, está escrito en la ley. Papacho, ¿no leíste la ley? ¿Qué dice la ley? Entonces, este hombre le resume todas las instrucciones de Dios en los dos grandes mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús, ¿qué les dice? Bien ha respondido, hace esto, mirás. ¿Vivirás en qué? ¿O dónde? Vivirás en las instrucciones de la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿no querés andar eh, viviendo la vida del pueblo de Dios, la vida de un hombre de Dios? Aprendete ahí y así. Listo, fácil. ¿Sí? Bien. Un versículo más que tiene que ver con esto, pero antes este esquema, ¿no? Para decir, hablar dentro de las palabras de la ley, de las palabras de la Torá, de las instrucciones de Dios, implica que yo voy a estar ahí aprendiendo, absorbiendo esas instrucciones. Implica que eso me va a servir para que cuando yo ore, pueda orar en base a las instrucciones de Dios. ¿Sí? Mucha gente tiene el hábito de orar todos los días a Dios, pero jamás en su vida, o muy pocas veces o excepcionalmente, lee la Biblia o aprende lo que dice la Biblia. Yo me pregunto cómo ora a Dios alguien que no sabe lo que Dios quiere escuchar, que desconoce qué es lo correcto o lo incorrecto, que desconoce cuáles son las características de Dios. ¿Cómo pedirle a Dios algo si yo no sé lo que le gusta, lo que Él quiere, como es el que fundamentalmente aquí tiene que haber un cambio en el corazón? Porque de fábrica ninguno de nosotros dice mi voluntad es caminar en la senda de los mandamientos de Dios. De fábrica lo que nosotros hacemos es confrontar la senda de los mandamientos. Pero si vos has experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, entonces podés tener ese nuevo corazón, ese corazón ya no de piedra, sino de carne, como dice el profeta, y podés tener una voluntad rendida, entregada a caminar en la senda de los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta que decir que Dios nos manda a estar en sus mandamientos es algo que requiere que Dios intervenga en tu vida y en la mía? Si Dios ha intervenido y te ha dado ese nuevo corazón en Cristo Jesús, no tiene por qué haber ningún cuestionamiento de nuestra parte.
tenemos que estar ahí, dóciles, entregados a estar en sus mandamientos. El segundo mandamiento, la segunda mitzvot, ahí, gracias, uno antes, ahí está, que quiero destacar esta noche es esto. Dice, estamos instruidos por Dios a repetir sus instrucciones, a repetir sus instrucciones. La repetición. Ahora, la idea de repetición tiene dos aspectos que quiero mencionar aquí. Uno, indudablemente, es la de hacer un eco, es decir, lo que dice Dios yo lo tengo que volver a decir. ¿En dónde? En mis conversaciones, en mis pensamientos, en mis diálogos internos y en mi diálogo con otras personas. Dios me manda a que yo repita sus instrucciones. Esto me obliga a usar mi boca para eso y, naturalmente, dejar de decir otras cosas con mis labios. Es obvio que cuando vos y yo elegimos decir algo, al mismo tiempo estamos desechando y no decimos un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Si digo te quiero, ya no te estoy diciendo te odio, ¿no? Entonces, el mandamiento de repetir como loro, sí, como loro, repetir las instrucciones de Dios es parte de la estrategia de Dios para que ocupemos nuestros labios, nuestros sentidos en evocar, en poner su palabra en nuestra boca. Pero también la idea de repetir tiene que ver con duplicar. Es decir, no es solo lo que digo, sino ya es un concepto de reproducción, de reproducirme. ¿En quién? En otros. Reproducir, duplicar esas verdades de Dios, ya no solo en mí porque las digo, sino también en otros. Y acá viene el gran capítulo de los hijos, ¿sí? Porque el versículo habla de que hay que repetirlo ¿dónde? ¿Dónde dice? A tus hijos, ¿sí? Tenés que repetirlo en tu casa. En tu casa se tiene que repetir, se tiene que hablar, se tiene que evocar la palabra de Dios, se tiene que comentar la Biblia, tiene que ser un tema de conversación y, mejor dicho, tiene que ser el tema de conversación, porque dijimos que andamos en sus instrucciones. Entonces, cualquier cosa que pase en nuestra vida, que se comenta en la mesa, que se comenta en algún momento con la familia, tiene que estar... Tiene que salir, bueno, ¿y Dios qué dice? ¿Y qué dice su palabra? ¿Y qué ejemplo bíblico tenemos? Tiene que ser un hábito porque es un mandamiento de Dios. Ahora, no todos tenemos hijos biológicos o tenemos la oportunidad de estar con ellos, pero siempre vamos a tener la oportunidad de duplicarnos, de reproducirnos en otros hijos espirituales, que como ya hemos aprendido en Proyecto Explore, es el objetivo final de la Gran Comisión. ¿Cuál es el objetivo? Hacer discípulos. Entonces, querido, querida, miembro del pueblo de Dios que estás aquí, estás comandado por el Señor a duplicar las instrucciones de Dios en un discípulo. En un discípulo. Tenemos que tener nuestros hijos e hijas espirituales. ¿Sí? Y si no te sentís con las competencias, las capacidades para eso, entonces todavía te toca ser hijo. Y tenés que estar ahí en la búsqueda y en la apertura para que alguien con un poquito más de madurez o de crecimiento espiritual pueda dar cumplimiento a esta verdad, a este mandamiento, perdón, y hacer la labor de repetir contigo las instrucciones de Dios. Estamos en una etapa de la congregación hermosa, vamos creciendo, nos gusta estar aquí, pero hoy, esta semana, cruzando unos mensajes con Adriana, me dice, son 2 o 3 nomás los maestros que están para los niños en el fondo. Y hay que hacer una clase, mientras nosotros estamos acá disfrutando, hoy hay pocos, pero habitualmente ahí hay conviviendo niños de 3 años con niños o preadolescentes de 11, todo en una clase.
¿sí? Eso es, creo que inadmisible, ni siquiera en una escuela rural, ¿no? Y acá nosotros estamos teniendo esa problemática, por ejemplo, porque hay pocos maestros. Y casualmente siempre son mujeres. Me pregunto por qué no podemos o no deberíamos ser los hombres, siempre considerando que todos estos mandamientos son principalmente para los varones. ¿Eh? Como que delegamos tácitamente la responsabilidad de la instrucción bíblica a las mujeres, siendo que la carga de la responsabilidad cae principalmente sobre los varones. ¿Sí? Así que es un área que nosotros como congregación debemos resolver. Ni que hablar de la hora feliz de Simón Bolívar, ni que hablar del merendero, donde está, según tengo entendido, yendo como maestra formada solamente Adriana. Y después el grupo allá de los hermanos que están en proceso de crecimiento, aprendiendo, muy comprometidos, pero hace falta más gente. Entonces, básicamente como congregación deberíamos hacer un replanteo fuerte de cómo vamos a cumplir este mandamiento acá, en 1 hora a la semana, en el culto del sábado o de los domingos o del sábado. Bien, avanzamos. Fíjense en palabra de Pablo y de Pedro, ¿sí? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros la misma cosa. ¿Por qué pone esto Pablo? Porque es un mandamiento de Dios que él tiene que repetir. Entonces repite los conceptos. El apóstol Pedro lo dijo así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Por qué Pedro hace esto? Porque era una instrucción de Dios. Fíjense el corazón de Pablo y de Pedro, de Pablo y de Juan respecto a este mandamiento de duplicarse. Hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él tenía una instrucción de Dios dada ya a Moisés 1500 años antes que él, la instrucción de duplicarse. Y en palabras de Juan, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero para eso había que hacer un trabajo previo. Entonces la pregunta es concretamente, ¿cómo practicarás esta instrucción? La instrucción de repetir y de duplicarte en los de tu casa y en otros discípulos. Rápidamente, las próximas 3 instrucciones que se mencionan, solamente las voy a transformar en 3 preguntas. No las vamos a analizar porque no nos da el tiempo. Un poquito para atrás, una antes, en rosa. Gracias. Dice que las instrucciones de Dios, la Escritura, nosotros deberíamos atarla en nuestra mano y ponerla como frontales en nuestros ojos. ¿Sí? Es un mandamiento de Dios. ¿Cómo? Bueno, no dice cómo. ¿Sí? No dice cómo. Es algo metafórico o es algo en concreto. Deberíamos concretamente llevar escritas las palabras de Dios en nuestras manos o como una vincha frente a nuestros ojos. No lo sé, pero sí sé que es un mandamiento que de alguna manera vos y yo tenemos que ver la forma en que lo vamos a poner en práctica, metafóricamente o en forma concreta. Quiero hacer un paréntesis acá, ¿sí? Hay toda una tradición judía, rabínica, que le ha dado una forma de poner en práctica esto. Como ven, siempre pongo fotos y ahora no puse ninguna foto. ¿Por qué? Porque no nos interesa en esta serie de estudios copiar o imitar ninguna forma tradicional o denominacional o de algún grupo religioso de cómo se implementa esto. Nos vamos a limitar al texto. Acá el texto dice que lo tengo que repetir, ya vas a ver cómo repetís en casa las instrucciones de Dios, y el mandamiento dice que yo lo tengo que atar a mi mano. No te dice más nada. Entonces no vamos a hacer una normativa de cómo eso se debe hacer. Pero quiero dejarte la inquietud para que vos veas de qué forma vas a observar, vas a poner en práctica esta instrucción, sin caer en ninguna metodología
religiosa hecha por ningún otro grupo. Es tú y la Escritura. Y ves cómo lo vas a poder implementar, ¿sí? El siguiente es más o menos parecido, aunque es más concreto. Dice que nosotros deberíamos escribir en los dinteles, en los postes de la puerta de nuestra casa, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y qué sé yo cómo? Pero no es una idea descabellada, ¿no? Mi suegra tenía ahí un cartelito en su casa: Jesucristo es el Señor. Bueno, está bien. ¿Sí? Yo me acuerdo de eso. Cuando entré la primera vez me gustó eso. ¿Eh? De una forma bastante, vamos a decir, sencilla, pero que está alineado con el versículo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera y qué parte de la Biblia habría que escribir? Y no sé, ¿querés escribir los 66 libros? Hacé letra chica. ¿Querés poner un versículo? ¿Querés cambiar semanalmente el versículo? ¿Querés pedirle a Miguel que te haga ahí un tallado así, como hizo las letras acá arriba? ¿No? O alguna de las chicas que hace el lettering, viste, que te hace esa letra medio rara y te dibuja algo. Entonces yo estoy pensando, quiero algo así, quiero dar cumplimiento a este mandamiento y ver cómo lo hago. ¿Y para qué? Y el que entre a mi casa va a leer eso. Se dan cuenta que se trata de que la palabra de Dios, las instrucciones de Dios estén presentes y sea una repetición continua, ¿sí? Entonces, es un mandamiento. Después vos vas a ver de qué manera esto se puede explicar. La tercera y última de estas tres que son, entre comillas, más raras, ¿sí? Fíjate, dice, el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Un cordón azul en el borde del vestido. ¿Sí? Es un mandamiento. Y Edu mira ahí hacia el cine, ya me está mirando al costado. ¿Y cómo vamos a implementar esto? No lo sé, porque no hay más normativa en la Biblia que esta. ¿Sí? Claro, pero yo no uso vestido, ¿no? Por lo menos por ahora. ¿No? Pero un cordón azul, ¿podría tener un cordón azul? Y podría tener un cordón azul. ¿Y para qué me va a servir un cordón azul? Y por ahí alguien me pregunta, che, ¿qué es ese cordón azul que llevas acá? Porque antes tenías este llavero, ahora tenés un cordón azul. No, este es un mandamiento de Dios, porque ¿le puedo testificar? ¿Eh? ¿De qué color es el azul? No tengo idea. ¿De qué largo? No sé, no lo dice, ¿sí? Pero es una instrucción, ¿sí? Y tiene una lógica que corresponde a la lógica de Dios, ¿sí? Entonces se las dejo como tres semillas ahí para que esto germine en el corazón de cada uno de nosotros conforme a lo que Dios te puede hablar de esto, ¿sí? La pregunta entonces es, ¿cuál es la lógica de Dios para estas instrucciones? Las recordamos, ¿sí? Repetir o duplicar, hablar dentro de ellas, es decir, que tu conversación, tus oraciones, tus opiniones, tus sentimientos, tu como visión del mundo esté dentro del marco bíblico. Atar a tu mano y a tu frontal las instrucciones de Dios, escribirlas en los postes de tu casa y ponerte una franja de cordón azul en la vestimenta. ¿Cuál es la lógica de todo esto? O sea, es una lógica distinta a la nuestra, pero es una lógica, es la lógica de Dios. En el último, cuando habla lo del cordón azul, te dice cuál es la lógica. La lógica es esto. Y os servirá de franja para que cuando la veas, ¿qué cosa? Te acuerdes de todos los mandamientos. Para que cuando la veas te acuerdes de todos los mandamientos del Señor. ¿Y para qué te acuerdes? Para ponerlos por obras y no mires dónde. No mires en pos de tu propio corazón y de tus propios ojos. Te das cuenta que el repetir, que los objetos físicos que estén, un llavero, algo en tu ropa, algo en tu mano, tiene el objetivo de que vos lo mires, lo recuerdes y después de que recuerdes obedezcas. Lo vuelve a decir, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y haciendo eso, ¿qué vas a hacer? Santo a vuestro Dios. ¿Te acordás? Distinguido,
diferente. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, el Señor, vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra que elegimos hoy es repetir, porque este conjunto de instrucciones, de mandamientos, tiene el objetivo que nosotros experimentemos la repetición constante, el encuentro constante con las instrucciones de Dios, al leerlas, pero también al tener algún objeto material o algo escrito en la puerta de tu casa que te haga todo el tiempo encontrarte con eso, recordar, obedecer y ser ese pueblo santo. La última pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias de no cumplir estas instrucciones? ¿Sí? La instrucción está, vos la haces o yo las hago, va a tener la consecuencia que ya dijimos de recordar. No las hacemos, eso es pecado, pero además eso va a tener una consecuencia. ¿Sí? ¿Cuál sería la consecuencia de no cumplir estas instrucciones que vimos hoy? ¿Qué piensan? Resumilo en una palabra. Olvidar, frialdad, no saber, desobediencia, seguir los designios del corazón y siempre equivocarse. Bueno, vamos a tomar esta palabra para poder hacer el opuesto, ¿no? Si cumplir estos mandamientos sencillos, raro para nosotros, porque excepto el de repetir y enseñar, lo otro, viste, medio raro. Si hacerlos nos permite repetir y recordar, no hacerlos nos va a llevar al olvido, ¿sí? No hay peor cosa que vos te olvides de algo. Ahora que lo vi a Sebastián ahí, ¿qué nos pasa a nosotros cuando saliste de la facu hace mucho que ya no ves un tema y te viene un paciente y vos sabés que tiene algo, pero no sabés qué es? Y sabés que tendrías que saberlo, pero te olvidaste. ¿Sí? Te olvidaste. Y te puede estar pasando por adelante la enfermedad y no lo sabés, porque hay un axioma en medicina que es que no se puede hacer un diagnóstico de algo que vos no conocés, ¿no? Y en alguna época lo conociste, pero después te olvidaste y te pasó por delante y era un elefante verde y vos no lo viste. Vamos a ver una historia donde la característica central es el fenómeno del olvido. El fenómeno del olvido. Y observen qué dramático que puede ser olvidar las instrucciones de Dios. Le dice Dios a Adán y a Eva, después de que ellos comieron del fruto prohibido, ¿sí? Le dice, ¿comiste del árbol que te mandé que no comiste? ¿Y Adán qué le dice? Y sí, comí. Vino Eva y me dio y comí. Entonces el Señor va y le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer que le dice, la serpiente me engañó y comí. Si ustedes observan, hay un clima de olvido total. Adán parece como que nunca en su vida hubiese escuchado de que había una instrucción de Dios respecto a lo del árbol. El tipo está ahí, ¿y qué hiciste? ¿Comiste? Y sí, comí, sí, vino y me dio. Nunca, no, viste, no. Normal. Ahora, la palabra engañó es muy interesante porque en hebreo admite varios significados, pero hay uno que es clave para lo que estamos diciendo, y que es esto. La palabra engañar también significa echar al olvido. Eva, en su tiempo de conversación con la serpiente, básicamente se olvidó de las instrucciones de Dios. Y al olvidarse de las instrucciones de Dios, no las pudo obedecer. Es más, ni siquiera, no sé si fue así, pero supongamos, ni siquiera tuvo una lucha interior de decir,
¿Cómo no como? ¿Cómo no como? No, porque si como voy a desobedecer a Dios, pero quiero comer. No, si se olvidó. Te das cuenta que si hay una instrucción y vos te la olvidás y después no la cumplís, es como algo natural, que ni siquiera está el debate interno de decir, no quiero desobedecer, pero voy a desobedecer. Se olvidó, ¿sí? Entonces, podríamos decir lo siguiente, el olvido de las instrucciones me expone a un estado de sincera y natural no observancia de la palabra de Dios. Si vos y yo recordamos la instrucción, va a haber una lucha interna si queremos desobedecerla, porque está presente eso ahí. Pero si vos te la olvidaste, no hay lucha. Vas como chorlito así, tranquilo. ¿Sí? Entonces, olvidar las instrucciones de Dios, entrego el timón de mi vida a los deseos de mi corazón, como mencionaron recién, a los planes del enemigo, como fue el caso de Adán y Eva, y a la corriente de este mundo. ¿Está? En resumen, podríamos decir que Adán y Eva en este momento estaban en Disney. Como dicen los chicos ahora, en un cumple, ¿no? ¿Así es? Estaban en un cumple los tipos, ¿viste? Totalmente olvidados de las instrucciones. Viviendo el paraíso, la fantasía. Pero con el olvido de las instrucciones, lo único que hicieron fue morir. Lo único que hicieron fue morir. Entonces, está clara la lógica de las instrucciones que vimos hoy y tiene un propósito y una razón al observarlas y por supuesto también al no observarlas. Quiero decir que Eva no solo olvidó las instrucciones de Dios, sino que dejó de comer del árbol de la vida y fue a buscar a otro árbol. Con lo cual se perdió de seguir recordando y teniendo presente esas instrucciones del Señor. El proverbio dice que la palabra de Dios es árbol de vida a los que echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Te das cuenta? Nuevamente el concepto. Entonces, esquemáticamente y resumiendo, las instrucciones de Dios nos dan la felicidad si las retenemos. Hay un procedimiento para lograr retener esas instrucciones y hoy hemos visto algunas de esas partes de ese procedimiento y después habrá que ver de qué formas concretas nosotros llevamos en práctica eso de repetir, eso de hablar, eso de escribir, eso de llevarlo colgado de nuestro cuerpo, por decir de alguna manera, y esa es la tarea que te va a quedar a ti en esta semana y que trabajaremos en los grupos laicos. ¿De qué formas concretas podemos poner en práctica esos procedimientos que ya están ahí, no hay que inventar nada nuevo, pero cómo los vamos a usar para nuestra vida diaria en el contacto diario que necesitamos con el árbol de vida de la palabra de Dios? Vamos a orar para terminar, queridos. Hoy ha sido un día más de estudio técnico, por decir de alguna forma. Y este es el momento para cerrar, que cada uno pueda tener su minuto de oración con el Señor. Y especialmente la invitación para aquellos que están allí a través de la pantalla, los que están aquí. Si todavía no te identificas como parte del pueblo de Dios, no parte de esta iglesia, sino parte del pueblo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Eso es algo que el Señor te regala y Él está allí con los brazos abiertos. La cruz representa esos brazos abiertos donde Dios pagó el precio por tu pecado. La tumba vacía nos habla de que Cristo murió y resucitó y Él te puede dar esa nueva vida, ese nuevo corazón para que puedas vivir conforme a sus mandamientos, alimentarte cada día del árbol de vida, de su palabra, retener, repetir y tener siempre presente. Señor,
Te rogamos para que tú estés hablando al corazón de todos los que estamos aquí conforme a nuestra necesidad. Y tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros, y en especial aquellos que todavía no han podido tener ese encuentro contigo, que hoy puedan responder a tu llamado y decirte perdón y recibir a Cristo en el corazón. Gracias por este nuevo encuentro con tu palabra. Oramos por esta semana para que podamos retener, repetir, andar en tus estatutos, atarla a nuestra mano, ponerla a nuestra frente, atar un cordón azul a nuestra vestimenta y al mirarlo y obedecer tus mandatos, escribirlas en los dinteles de nuestras casas y caminar en ellos. Señor, líbranos de olvidar, ayúdanos a retener y repetir. En el nombre de Jesús.